Pues nada, sin más preámbulos, yo en principio lo primero que tengo que hacer es agradecer a Juan Ángel que haya confiado en mí para desempeñar esta función pequeña de secretaria de este curso. Para mí es un privilegio que, primero, que confíe en mí y, segundo, participar en estas jornadas que me están pareciendo sumamente interesantes. Yo espero que el año que viene, no sé si Juan Ángel volverá a confiar en mí o no. Si es así... Seguro que sí. Si es así, pues yo procuraré hacerlo mejor, porque siempre se va aprendiendo día a día y todo es una experiencia. Pero de verdad que me dice que hable más despacio. Yo creo que Begoña, ¿no? Vale. Bueno, pues voy a intentarlo, pero es que es un defecto profesional desde las oposiciones. A ver, esta tarde vamos a hablar en esta mesa redonda, el título es 40 años del Gobierno, del Poder Judicial, y ya pues inmediatamente yo creo que esto nos incita al debate, porque lo primero que nos preguntamos es qué ha ocurrido en estos 40 años. Esta mañana ya Ángel Calderón nos ha explicado, para mí de forma magistral, qué es lo que ha sucedido legislativamente, cuáles son las modificaciones que se han ido produciendo en la ley orgánica que precisamente regula la materia que regula lo que es el Consejo General del Poder Judicial. Las principales modificaciones, como ya nos ha ido indicando Juan Ángel, han sido destinadas o dirigidas precisamente a la función de nombramiento de los vocales de este órgano. Como ya nos han apuntado esta mañana los ponentes de forma ilustre para mí, el artículo 122 de la Constitución se remite de forma muy escueta al Consejo General del Poder Judicial. En el punto 2 prevé que este órgano se crea como órgano de gobierno del Poder Judicial y se deriva a la ley orgánica el estatuto de sus miembros, su régimen de incompatibilidades y sus funciones, y entre ellas se especifica la de los nombramientos, ascensos, el régimen disciplinario y la inspección. En el punto 3, exclusivamente nos dice cómo se va a componer el Consejo General del Poder Judicial. Nos dice que son 20 miembros, de los cuales 12 son elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y en los términos que determina la ley orgánica. A continuación nos dice que los otros 8 vocales, que son entre juristas y abogados de reconocido prestigio, sí que nos indica cómo se elegirán. Dice que son por mayoría de 3/5, 4 por el Congreso y 4 por el Senado, pero no ocurre lo mismo con los vocales de procedencia judicial. Y ha sido esta imprecisión del constituyente lo que ha dado lugar, bajo mi punto de vista, a los numerosos debates, tanto políticos como doctrinales, respecto de esta cuestión tan importante como es la forma de elección de los vocales de procedencia judicial, teniendo en cuenta que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Entonces yo rapidísimamente planteo así unas cuestiones que nos van a desarrollar de forma brillante, estoy convencida, nuestras ponentes, es si realmente el modelo actual que tenemos del Consejo General del Poder Judicial cumple con la finalidad para la que el legislador preveyó su Constitución, que es, como ya nos ha repetido Pilar esta mañana, garantizar la independencia del Poder Judicial, garantizar la independencia de los jueces y magistrados que impartimos la justicia y que formamos parte, que somos los integrantes del Poder Judicial. Estamos mejor valorados, está peor valorado en todo este tiempo que ha pasado en estos 40 años. Y para ello, bueno, pues vamos a contar con la presencia de María Jesús del Barco, que como todos sabéis es la decana de los Juzgados de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, y Mercedes Guerrero, que es presidenta de la Audiencia Provincial de Álava. Yo, como estoy aprendiendo, pues sigo el ejemplo de Juan Ángel, y no me voy a enrollar más, todo el protagonismo es de ellas y hablar van a ser ellas, con lo cual, pues simplemente respecto de Mercedes, pues decir que he tenido el privilegio de conocerla en estos días, no la conocía de antes, pero vamos, estoy segura de que a partir de este momento mantendremos contacto. Mercedes nos va a hablar sobre la forma de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y, a su vez, de los nombramientos, la forma de nombrar los altos cargos de manera discrecional. Bueno. Mercedes. Lo voy a intentar, al menos. Buenas tardes a todos. Vale. La verdad que, bueno, pues muchísimas gracias, María Jesús, por tu presentación. Gracias a la Universidad Complutense. Este curso ya es todo un clásico. Yo también me incorporé el año pasado, me llamo Juan Ángel y me ha vuelto a llamar este año. Yo creo que ya estás fichada. Yo no sé, vamos además, a ver. Es un honor estar aquí. Sí, desde luego. En esta época del año es un placer también. Y gracias también pues, a la Asociación Profesional de la Magistratura, a la que pertenezco, a la Fundación y también a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no podríamos estar aquí. Juan Ángel, cuando me llamó, me dijo que mi charla era 40 años de gobierno de Poder Judicial. Bueno, voy a intentar efectivamente hablar de algunas de estas cuestiones. Algunas han surgido a lo largo de la mañana, pero bueno, quiero exponer mi punto de vista, que más bien es crítico, y creo que, bueno, pues que vosotros también tendréis alguna opinión después para debatir. Y quiero comenzar citando a Montesquieu y su obra El espíritu de las leyes, de 1748,
en la que relata la separación de poderes. Nos separan casi 3 siglos de diferencia, pero lo cierto es que, bueno, los que somos más veteranos y llevamos en esto ya unos cuantos años, pues todavía no hemos logrado ver esta separación de verdad entre los poderes del Estado, y yo de verdad que cada vez ya soy más escéptica. Dudo que lo consigamos. Ayer la ministra decía que los poderes tienen que estar relacionados entre sí, que tiene que haber una interlocución. Efectivamente, yo también lo comparto. Tiene que haber diálogo, tiene que haber relación entre los poderes, pero lo que no puede haber es injerencia de un poder a los demás, y desde luego no puede haber una injerencia en el poder judicial. Decía Montesquieu que no hay libertad si el poder judicial está influido o no está separado del poder ejecutivo ni del poder legislativo. Y esta es la base de nuestra democracia y lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución española, cuando dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. No voy a reproducirlo porque todos lo sabemos, todos lo conocemos. El Poder Judicial tiene como misión la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y también velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Todos los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley. Y para evitar la injerencia de un poder en otro y para preservar el Poder Judicial, se promulga en el año 85 la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene como finalidad la creación, el funcionamiento y el gobierno de los juzgados y tribunales. Y el artículo 122 de la Constitución española, tan repetido en estas jornadas, sobre todo a lo largo de esta mañana, hace una regulación en líneas básicas de lo que es el Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial, que aparece por primera vez en nuestra Constitución del 78, como ha dicho Ángel, por influencia de otros países casi limítrofes como Portugal, Francia e Italia, aunque de forma diferente, porque cada país lo regula de una forma diferente. Cuando nos referimos a la independencia del Poder Judicial, esto que tanto valoramos los jueces, nos estamos refiriendo a la independencia dentro de la función jurisdiccional, como una virtud del juez y como un derecho del ciudadano. Y por eso se requiere de unas condiciones estructurales y de unas condiciones internas. Estructurales en lo que se refiere a la selección de los jueces, a los nombramientos, a los ascensos, a la carga de trabajo. Si un juez está sobrecargado de trabajo, es mucho más complicado que sea independiente, está claro. Y también a nuestras retribuciones, porque un juez que está bien retribuido, que tiene un salario digno, es mucho más fácil que sea independiente. Y a nivel interno, pues el juez tiene que estar exento de cualquier tipo de coacciones, de amenazas e incluso de presiones de partidos, de políticos e incluso de la prensa. Y cuando hablamos de la independencia del Poder Judicial, también necesitamos que esa independencia se proteja y se preserve por nuestro órgano de gobierno, por el Consejo General del Poder Judicial. Así que voy a hacer un pequeño resumen de las reformas que ha habido a lo largo de estos 40 años, desde que se publica la Constitución del 78 y antes, porque el primer Consejo se elige en 1980. La verdad que Ángel nos explicaba cómo fue la forma de elección de esos vocales. La primera y única vez que se eligen directamente por los jueces, los vocales judiciales. ¿Y qué pasó? Pues que pronto empezaron las primeras voces críticas diciendo que era un consejo demasiado corporativista. Y los propios diputados que defendieron este consejo en el año 80 pronto empezaron a criticarlo, a devastarlo, y en el año 85, cuando se promulga la Ley Orgánica del Poder Judicial, surge la forma de elegir a los vocales a través del Congreso de los Diputados y del Senado. Un sistema que pronto avaló el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia 108 del 86, en la que viene a decir que esta forma de elección, en principio, es garantía suficiente para garantizar la independencia del Consejo, pero también dice que se corre el riesgo de que las cámaras, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. Y esto más o menos es lo que ha ocurrido después. Este sistema responde a la tan denostada cuota por partidos. Pronto se vio que los partidos políticos se aliaban con aquellas asociaciones más próximas a su ideología
y que el Consejo venía a ser una especie de testaferro del poder político, desgraciadamente. Una especie de pseudogobierno autónomo mínimo que tenía que tiene los mismos vicios que cualquier gobierno sinodial. Desde mi punto de vista, otro de los problemas o otro de los fallos que cometió la ley orgánica es que no exigió ningún tipo de responsabilidad ni al presidente ni a los vocales. No tienen ninguna responsabilidad. El presidente únicamente tiene que acudir al Congreso de los Diputados, concretamente a la Comisión Parlamentaria de Justicia, una vez al año para dar cuenta, pero nada más. Y además, al funcionar en pleno, 20 vocales más el presidente, es un pleno muy amplio, tiene poca fuerza ejecutiva. Es un órgano que puede ser deliberativo, un órgano consultivo, los jueces le consultamos cosas, desde las salas de gobierno también, pero sus decisiones son complicadas. Es complicado adoptar una decisión y también es complicado que esta decisión se ejecute y se lleve a buen término. Por la influencia de los partidos políticos y de las asociaciones, en muchas ocasiones los vocales se dividen en grupos raramente conciliables. Es muy difícil que lleguen a acuerdos de carácter importante. En el año 2001, los grandes partidos firman un pacto por la justicia que conlleva otra reforma en lo que se refiere a la elección de los vocales. Se mantiene o se consolida la elección parlamentaria por el Congreso y por el Senado de los vocales judiciales, pero se establece un sistema novedoso que es el de ternas. Se proponen ternas por las asociaciones judiciales y se eligen a los vocales a través de esas ternas. Lo cierto es que una de las asociaciones mayoritarias, Francisco de Vitoria, quedó fuera de esa elección. Esto fue muy criticado por los propios jueces y magistrados, por la propia carrera, y de nuevo se habló de la politización del Consejo General del Poder Judicial. La sombra de la politización planeaba de nuevo sobre el Consejo. En el año 2013, el 11 de abril, se reforma de nuevo la ley orgánica bajo el pretexto, bajo la justificación de que expiraba el mandato de los vocales y se hacía necesario plantear otro sistema. Es el que ahora conocemos, el que eligió al Consejo que está vigente. Con un sistema de avales, cada vocal necesita 25 avales o el aval de una asociación. Y cada juez puede avalar además a 12 miembros, que son los 12 vocales judiciales que se pueden elegir. Además, se creó una especie de junta electoral para aclarar dudas y resolver problemas. Y de los 12 vocales judiciales, dice el artículo 578, 3 deberán ser miembros del Tribunal Supremo, otros 3 magistrados con más de 25 años de antigüedad y los otros 6 sin sujeción alguna a antigüedad. El 579, apartado primero, establece una novedad entonces, que es que solo los vocales que estén en la comisión permanente tendrán exclusividad. El resto podrán seguir en servicio activo. Si son jueces, podrán seguir dictando sentencias. Si son funcionarios de otras instituciones, en servicio activo desde sus trabajos. Y si son abogados o procuradores o de otra profesión liberal, también podrán continuar ejerciendo su trabajo. Esto dio lugar a muchísimas críticas. Se decía que con este sistema cada uno podría intentar mediar para sus intereses, y lo cierto es que, de nuevo, la sombra de la politización ha planeado sobre el Consejo. Se ha hablado de vocales de primera y de segunda, los primeros los que están en la comisión permanente, los segundos los que no lo están. Y ha sido un Consejo muy presidencialista. ¿Por qué? Porque los vocales que no estaban en la comisión permanente querían estarlo. Y al final, pues más o menos todos han comulgado con lo que decía el presidente. Soy un poco crítica, pero es que ha sido así a lo largo de estos casi 8 años. En el 2019, la enésima reforma de la Ley Orgánica de 18 de enero, de nuevo consolida este sistema, más o menos con alguna novedad, diciendo que los vocales se renovarán en su conjunto cuando cumpla su mandato, y también se dice que será el presidente del Consejo el que inste en las cámaras para la renovación. Creo que ya han sido 2 las ocasiones en que el presidente se ha dirigido a las cámaras para iniciar la renovación del Consejo y no se ha conseguido. Yo creo que esta reforma, de nuevo, ha supuesto un mayor desprestigio al Consejo General y pues veremos a ver qué pasa cuando se renueve, si es que alguna vez llega. De hecho, hoy en día,
todas las asociaciones, o mejor dicho, las mayoritarias, están de acuerdo en que los vocales judiciales deben elegirse por elección directa de jueces y magistrados. La promotora de esta idea ha sido la Asociación Profesional de la Magistratura. Yo creo que lo importante no es cómo se elijan los vocales, que también, sino lo importante es que los vocales, el Consejo, refuerce y preserve la independencia judicial, la independencia de los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional. Esto es lo esencial. Otra cuestión importante que me parece a mí, pues que los vocales deberían estar elegidos con un perfil de excelencia, por sus méritos y por su capacidad. Entonces hay que buscar la fórmula. Y desde luego no me parece proporcional que para ser vocal simplemente hagan falta 25 avales, o el aval de una asociación, que es muy fácil conseguir eso. Todos tenemos 25 amigos en la carrera que te pueden avalar. Y sin embargo, para optar a un alto cargo judicial es necesario presentar un currículum que es valorado por los vocales del Consejo, un proyecto y una entrevista de 1 hora que además se transmite en directo y que se puede ver en cualquier momento en la página web del Consejo. Esto último me parece bien. Se ha hecho así, ha habido unas bases, ha habido una modificación de la ley. Me parece perfecto. Lo que no me parece bien es que los vocales se elijan solo con 25 avales. Y luego, pues con ese tejemaneje que hay en el Consejo, que nadie sabe en qué consiste exactamente, o todos lo sabemos, pero nadie dice nada, ¿no? Bien, volviendo al artículo 122 de la Constitución, establece una serie de atribuciones que desarrolla la ley orgánica al Consejo, como la decisión y gestión de cuestiones esenciales para la carrera, como son la selección de los jueces, el ascenso, los traslados, la inspección también y las sanciones disciplinarias, el nombramiento de los altos cargos judiciales, otras cuestiones como la publicación de sentencias y resoluciones. Hace 27 años se creó el CENDOG. Yo creo que funciona de maravilla, que todos hemos agradecido tener esa base de datos tan amplia, tanto de sentencias como de publicaciones y otras cuestiones. Para mí el CENDOG es la joya de la corona. Eso, junto con la formación judicial que se ha hecho en Trafalgar y también en algunas comunidades, en algunos TSJs, para mí han sido dos de las grandes apuestas por el Consejo en estos 40 años, que funciona muy bien, que quizás sea mejorable, sobre todo el tema de formación, pero que pues bueno, nos ha ayudado mucho en nuestro trabajo diario. Y de eso se trata, de que el Consejo ayude a la carrera y a los que formamos parte de ella. Otras atribuciones son la potestad reglamentaria, facultades inherentes a su autonomía presupuestaria, que es muy limitada, y vamos a seguir hablando de lo que son la selección y nombramientos. Sé que algunos estáis esperando que hable de esto, pero bueno, luego si queréis lo podemos comentar al final en el debate. Bien, en cuanto a la selección, pues todos sabemos que hoy en día la selección es por una oposición libre, pero voy a señalar los hitos más importantes durante este tiempo. En el año 95, el Consejo se da cuenta que la mayoría de los órganos judiciales están servidos por magistrados suplentes y jueces sustitutos. E intenta acometer esta reforma, que es quizá de las más importantes, que es conseguir una justicia profesional. La falta de jueces. Entonces, lo que se hace es el diseño de la oposición con dos partes, una teórica con un examen y otra práctica a desarrollar en la Escuela Judicial con sede en Barcelona, que concluye con una serie de prácticas en juzgados, tribunales y también en despachos profesionales. En el año 2003, Consejo y Ministerio se ponen de acuerdo para unificar la carrera judicial y fiscal. La parte teórica se hace de forma conjunta, los temas son los mismos. Una vez que ya el candidato ha pasado y ha aprobado el primer examen teórico, después ya los candidatos eligen o la carrera judicial o la carrera fiscal. Otro de los hitos aparece con la reforma de la Ley Orgánica en el año 2009, es la creación de los jueces de adscripción territorial, de los famosos JAT, que yo creo que han ayudado mucho a la carrera, desde mi punto de vista. La idea era que mejorasen y agilizasen los estándares de calidad de la justicia, sustituyendo o adscribiéndolos a vacantes en los juzgados y tribunales, bien por enfermedades de larga duración, puede ser una enfermedad larga,
o por maternidad, por paternidad. También en un principio hacían refuerzos en aquellos órganos que estaban más sobrecargados de trabajo. En el 2016 se desarrolla el reglamento de los HAT. Queda claro que tienen que estar adscritos por el presidente del TSJ, pero a propuesta de la Sala de Gobierno. Es uno de los temas que la Sala de Gobierno trata. Y en la última reforma del 2019 se les impide realizar labores de refuerzo. Si bien existe un pacto tácito entre el Consejo y el Ministerio, de momento, por el que se les está permitiendo hacer refuerzos, aunque no está en la ley orgánica. En el año 2013, aprovechando la crisis económica, se reforman los artículos 209, 210 y 211 de la ley orgánica para evitar sustituciones de magistrados suplentes y jueces sustitutos. Se da prioridad a las sustituciones voluntarias y se da, por parte del Ministerio, un pequeño presupuesto a cada TSJ para que sea el presidente del Tribunal Superior y las salas de gobierno quienes organicen ese presupuesto para realizar los llamamientos a magistrados suplentes y jueces sustitutos. Os aseguro que es muy difícil llegar a finales de año. Esto ha limitado mucho los llamamientos. Y es cierto, pues que sí que hay magistrados que quieren hacer sustituciones voluntarias, se cobra un poquito por ello, y pues hay gente que le viene bien. Bien, lo cierto es que la Asociación Profesional de la Magistratura, y no es la única, está por la idea de mantener el sistema de oposición libre, examen más escuela de práctica, escuela judicial, pero el Poder Ejecutivo no renuncia a influir en lo que es la selección de los jueces. Yo creo que este es un tema que debería ser exclusivamente del Consejo General del Poder Judicial, nuestro órgano de gobierno, pero el Ejecutivo se va a resistir siempre a dejar esta atribución, esta función. Siempre hay, o en los últimos años ha habido un rumor de que se va a cambiar el sistema de elección de los jueces, que va a haber una designación directa que podría ser, analizando el currículum o el expediente universitario de los candidatos desde la universidad. Esto puede traer problemas de mayor desprestigio para la carrera. Soy partidaria también, al igual que mi asociación, de que se mantenga el sistema de libre oposición, que es el más objetivo, el menos malo y que evidentemente puede ser mejorable. Yo creo que al sistema le falta quizá pasar un test psicotécnico. Sería necesario incluso, pero nunca se habla de esto en el Consejo, es como un tema tabú. Pero lo cierto es que cuando estamos trabajando a veces vemos problemas de este tipo dentro de la carrera. Y vamos con los nombramientos. Bien, son los vocales quienes eligen al presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, y también quienes eligen a los magistrados del Supremo y presidentes de sala, presidentes de tribunales superiores y presidentes de sala y presidentes de audiencia, y también a los directores de la inspección, director del CENDOG y a los inspectores de las distintas jurisdicciones. Dentro de los nombramientos están los reglados, que no tienen ningún problema, están tasados a través de la ley, y los discrecionales. Aquí hay más problemas. ¿Por qué? Porque se deja un margen, como su nombre indica, a la discrecionalidad y a la subjetividad de los vocales y del Consejo General del Poder Judicial. Lo cierto es que desde la reforma del año 2018 sí que hay unas bases regladas para los altos cargos judiciales. Cuando una persona quiere optar a uno de estos cargos, hay que cumplir una serie de requisitos. Hay que presentar un currículum y se dice en las bases que se tendrá en cuenta la excelencia jurisdiccional, la experiencia gubernativa y cualquier otro mérito ordinario. Y se dice además, ponderando cada uno de los méritos en la valoración global de cada candidato. Y para mí ahí está el problema. ¿Cómo se pondera esto? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se valora la excelencia jurisdiccional? Si todos somos aptos, todos hemos aprobado una posición y tenemos X años de experiencia, y además la ley exige 10 años para ser presidente de audiencia, 15 para ser presidente del TSJ, con lo cual todos somos aptos. Pero ¿cómo se pondera esto? ¿Cómo se ponderan esos otros méritos? Que son los cursos del Consejo,
las ponencias, las charlas, el trabajo o la colaboración a veces en universidades, en colegios de abogados. Yo creo que aquí debería haber más transparencia. Cuando un candidato tiene 200 cursos, ¿esos 200 cursos se valoran? ¿Se deberían valorar todos? ¿O se debería poner un tope? Y decir, por ejemplo, 0,5 por curso con un máximo de 20. A mí eso me parecería bien, porque claro, cuando vemos currículums, pues la verdad que la gente parece a veces que se dedica a hacer cursillos, que se dedica a hacer ponencias y no sabemos cuántas sentencias han puesto y la calidad de las sentencias. ¿Cómo se valora la calidad de las sentencias? Es muy complicado y además yo considero que no debería valorar los vocales. ¿Los vocales están preparados para valorar la calidad de las sentencias? ¿Debería ser el Supremo? ¿Debería ser el Tribunal superior al del candidato? Porque es el que o bien confirma o bien revoca. Yo creo que sobre todo esto debería haber un debate profundo dentro de la carrera. Primero a través de las asociaciones y después que se ampliase a todos los miembros y que llegase al Consejo. Pero tiene que haber más transparencia. Y cuando hay varios candidatos y uno es elegido y dos no, por ejemplo, si no sabemos cómo se valora y cómo se han ponderado los méritos, ¿cómo los otros dos van a recurrir? ¿Cómo van a impugnar? Si es imposible. Es muy complicado. Y si se impugna, pues date por contento porque raramente se va a estimar ese recurso. Esto resulta muy complicado, pero nunca se ha profundizado sobre estos temas. Constantemente hay polémica sobre los nombramientos, polémica que ha saltado a la prensa. Se ha hablado de la politización del Consejo a través de los nombramientos y de ahí hay un paso, y también ha saltado a la prensa, la politización de la justicia. Y no me parece justo, perdón por la redundancia, pero no me parece justo que se hable de la politización de la justicia porque el Consejo no es objetivo con los nombramientos. No, son cosas diferentes. Los que estamos poniendo sentencias y dictando sentencias todos los días desde nuestros órganos judiciales, no hay duda que somos independientes. Yo creo que cada vez hay menos duda de eso. Y esto ha creado mucho desprestigio en la carrera. Pero también es verdad que los elegidos son objetivos y son imparciales en su función. Creo que no defraudan nunca la independencia judicial, pese a que a veces ha habido polémica en sus nombramientos. Otra de las cuestiones en las que ha habido modificaciones es la mayoría para los nombramientos. En el año 2005 se exigió una mayoría cualificada para los tribunales superiores, también para los magistrados del Tribunal Supremo, 13 votos. En el 2013 hay una contrarreforma, se deja en 11 votos, y en la reforma del 2018 de nuevo se vuelve a exigir 13 votos para magistrados del Tribunal Supremo y para presidentes del Tribunal Superior. ¿Y qué pasa con los nombramientos de género? Pues yo creo que en esto también el Consejo pues no han dado muy fino en los últimos nombramientos, porque las mujeres somos casi el 70% de la carrera y desde luego no estamos representadas en las altas instancias en la misma forma, en la proporción en la que formamos la carrera. El 30 de enero del 2020 el Consejo aprueba el segundo plan de igualdad de la carrera judicial. Digo yo que si el primero hubiese dado resultado no habría hecho falta aprobar el segundo, pero sí que es cierto que el segundo es mucho más generoso y mucho más amplio que el primero. Abarca más cuestiones y la verdad que es muy interesante y es bueno para la carrera. Bien, ¿cuál es la finalidad? Pues garantizar la representación adecuada y equilibrada entre hombres y mujeres en la carrera judicial y sobre todo en las altas instancias. También habla de una formación adecuada en justicia, en la carrera judicial y en materia de igualdad. Y también habla del enjuiciamiento desde la perspectiva de género. Y esto me parece muy importante porque tiene que haber una formación adecuada en el enjuiciamiento de este tipo de asuntos. Bien, lo cierto es que también hay que tener en cuenta, y lo reconozco, que cuando se convocan plazas en altas instancias, no siempre optamos mujeres. Las mujeres
Necesitamos menos, no siempre concursamos a esas plazas. La estadística está sobre el 37%. He hecho un análisis de los últimos nombramientos, desde que el Consejo, después de la pandemia y después de la suspensión, inicia los nombramientos en junio del 2020, hasta los últimos, que creo que fueron el 5 de marzo del 2021, son 9-10 meses. Se nombraron a 25 altos cargos. De esos 25, 19 fueron hombres y 6 fueron mujeres. Y de esas 6, en 4 ocasiones, solo en 4, concurrían solo mujeres. Y de esos 19 hombres, en 11 ocasiones concurrían solo hombres. Está claro que las mujeres no siempre optamos a los altos cargos. Pero algo está fallando. ¿Qué se puede hacer para que esos nombramientos sean más igualitarios? Para que cuando se presente una mujer y un hombre, o 4 mujeres y 4 hombres, se pueda elegir a una mujer. Pues bueno, yo creo que primero habría que empezar por valorar y ponderar con transparencia. Si no sabemos qué puntuaciones se está dando al currículum, difícilmente a partir de ahí podremos hablar de igualdad. Hay quien dice que se debería valorar también pues, el cuidado de hijos, el cuidado de mayores. Bueno, es algo de lo que ayer nombraba la ministra. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque podríamos caer en la tentación de decir, oye, ¿se da preferencia a una mujer porque tiene 2 hijos o 1? No. ¿Por qué? Porque cada uno elige el estado que quiere, el estado civil que quiere y los hijos que quiere tener. Y además porque veo que en las nuevas generaciones hay igualdad, mucha más igualdad entre compañeros y compañeras. Eso no me parece justo. Pero sí que me parecería justo una política activa a favor de las mujeres. Es decir, a igual de currículum, o cuando el currículum se valora de forma igualitaria entre un compañero y una compañera, nombrar a una mujer. Política de acción positiva. Y estamos muy lejos de conseguir eso. Entre otras cosas, por lo que he dicho, porque no hay transparencia, no conocemos cómo se valoran los currículums y queda mucho por hacer. Vamos a hablar ahora un poquito de otra de las funciones y atribuciones del Consejo, que es la autonomía presupuestaria. El Consejo tiene autonomía presupuestaria, digamos, a nivel doméstico, en cuanto a su personal administrativo y en cuanto a sus medios materiales, pero yo creo que tendríamos que solicitar autonomía para más cuestiones. Tiene autonomía presupuestaria, al igual que lo tienen otras instituciones constitucionales, como es la Corona y el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso y el Parlamento se defiende con este tema diciendo que necesita autonomía del Poder Ejecutivo. Pues bien, el mismo razonamiento podría servir para el Consejo, ¿no? Que somos Poder Judicial, somos un poder. Creo que uno de los fallos está en que nunca se ha pedido en serio por el Consejo, por los vocales, una autonomía presupuestaria. Y debería pedirse. Yo creo que sería muy importante. Si tuviésemos autonomía presupuestaria, podríamos decidir qué órganos judiciales creamos. Podríamos decidir dónde se ubican nuestras sedes judiciales, la forma de renovarlas o modificarlas. Y lo que es más importante, podríamos decidir nuestros propios refuerzos y planes de urgencia. Es inaudito que una vez que se ha aprobado el refuerzo, que normalmente se aprueba porque hay una sobrecarga de trabajo y hace falta crear un órgano judicial, salvo excepciones, puede haber una bolsa de asunto retrasado por cualquier otro motivo, pero normalmente esta es la causa, sobrecarga de trabajo. Es inaudito que una vez que se ha aprobado el refuerzo por la Sala de Gobierno y que se manda al Consejo y que también lo aprueba, necesitemos el visto bueno del Ministerio. ¿Y por qué? Porque el Ministerio es quien va a pagar pues, ese trabajo, también va a pagar a los letrados, si se necesita un letrado especial. Y si además hace falta pues, una sede especial, una ubicación, una oficina y 2 funcionarios más o 3 funcionarios más, además tiene que ser aprobado por la autonomía que tiene transferencias. Y esto nos lleva también a hablar luego de los consejos descentralizados. Bien, yo creo que el Consejo debería ser el centro de decisiones de todas estas cuestiones. E incluso del Consejo deberían depender nuestras nóminas y también nuestras variables.
Y quizá, bueno, pues si tuviésemos unos vocales buenísimos, súper listos, de confianza, podría, pues bueno, no sé, modificarse nuestras nóminas o incluir las variables en las nóminas, mes a mes, no tendríamos que esperar a cobrar una vez al año, además esa miseria que cobramos. Sobre eso, pues también hay mucho que hablar. Yo creo también que el Consejo debería hacer estadísticas frecuentemente de lo que cuesta mantener un partido judicial. ¿Por qué se mantienen esos partidos judiciales pequeños en esos pueblicos con un juzgado de primera instancia de instrucción o 2 juzgados, da igual? ¿Qué cuesta mantener eso? ¿Cuánto se paga de luz, de agua, de funcionarios? ¿Cuánto nos ahorraríamos si ese partido judicial se trajese a la ciudad más próxima o al pueblo más próximo, más grande? ¿Por qué no se hacen estadísticas sobre estas cuestiones? Yo creo que son muy importantes. ¿Por qué no se eliminan esos partidos que, bueno, que están ahí, pero que tienen muy poquito trabajo y que vendría muy bien tenerlos dentro de las ciudades? A veces por una cuestión política, porque los alcaldes se oponen. Evidentemente un juzgado pues conlleva una serie de actividad económica alrededor, ¿no? Despachos de abogados, procuradores, una cafetería que sirve cafés, comidas, etc. Pero no podemos depender de eso. Y el Consejo debería tomar la rienda sobre esas cuestiones. Y ha dicho, bueno, ha hablado antes un poco de las transferencias. Hay autonomías que las tienen a nivel en medios materiales y medios personales. En muchas ocasiones es un problema tener transferencias. Lo digo por experiencia, aunque también tiene sus ventajas, no digo que no. Y esto me lleva a hablar de otro problema, que es el de la descentralización del Poder Judicial. Como se decía esta mañana, hay estatutos de autonomía que han intentado una descentralización, como el de Cataluña, como el de Andalucía. El Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional el precepto del Estatuto catalán, pero no dijo nada del andaluz, que sigue estando ahí. ¿Y por qué? Pues en primer lugar porque dijo que solo el Consejo General del Poder Judicial tiene funciones de gobierno del Poder Judicial, algo que después admitió se había equivocado, había sido un error. Y en segundo lugar porque no estaba previsto en la ley orgánica. Es muy fácil cambiar la ley orgánica, se ha cambiado cantidad de veces, basta simplemente con tener una mayoría absoluta para cambiar la ley orgánica. Con lo cual, yo me huelo que esto nos va a llegar más pronto que tarde. Y yo creo que se debería abrir un debate dentro de la carrera y dentro de las asociaciones para ir preparando este tema. ¿Qué va a llegar? Aunque a nosotros nos parezca que es imposible, que nos va a traer problemas, pero veremos a ver cómo acaba primero el tema de Cataluña y cómo siguen después otras autonomías. Las autonomías que quieren este Consejo vienen a decir, bueno, pues que se podría iniciar alguna reforma, como por ejemplo conseguir que los funcionarios no fuese un cuerpo nacional de funcionarios, sino que fuese un cuerpo autonómico de funcionarios, que tuviesen sus propias competencias para que los funcionarios tuviesen el examen y dependiesen de la propia autonomía, algo que están intentando conseguir. Y también se dice, o se pide, que el Tribunal Supremo tenga un papel, pues bueno, de conciliador, digamos, un rol unificador de la doctrina y que se les dé más competencias a los TSJs, a las salas de los TSJs. Yo en eso estoy de acuerdo. Es más, yo creo que los TSJs deberían tener 4 salas, las 2 que tienen, social y contencioso administrativo, pero también deberían asumir una sala de lo civil y una sala de lo penal, que ya la tienen de forma conjunta para temas autonómicos, pero asumir las competencias de las audiencias provinciales, eso es a lo que me refiero. Desaparición de las audiencias y la creación de sala civil y sala penal en los TSJs. De esta forma se les daría más competencias y se podría dedicar el Supremo o establecer la misión del Supremo en la unificación de la doctrina. Otra cuestión de la que no se preocupa el Consejo, creo yo, es la... No sé cómo voy de tiempo. Perdón. Es la... ¿Cómo tratan las comunidades a la justicia, las distintas comunidades? ¿Por qué unas dedican un 10% de presupuesto, otras un 5% y otras prácticamente nada, un 0,10%? El Consejo tampoco se preocupa de eso.
Hay comunidades que no han querido las transferencias, como Murcia, otras como Madrid, que ha intentado devolverlas y no han podido, y otras como el País Vasco, que quieren lo que tienen y quieren más, e incluso quieren una especie de justicia federal, con una especie de Landers, etcétera, etcétera. Bueno, ya voy acabando. Otras atribuciones del Consejo pues es la función disciplinaria, la inspección, que todos conocemos, la formación, que ya he dicho que, bueno, pues yo creo que ahí se han hecho las cosas bastante bien. Y ya concluyo resumiendo todo lo que he dicho y dando una serie de ideas que no sé si estaréis de acuerdo, luego podemos debatir algo. Bien, yo creo que lo que necesitamos ahora es la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, pues todos sabemos que la pugna constante entre el Gobierno y la oposición hace prácticamente imposible esta renovación. Creo que debería haber un pacto de Estado que tratase cuestiones esenciales en las que los grandes partidos llegasen a un acuerdo, como es el tema de selección de jueces, el tema de selección de vocales y las atribuciones a los vocales del Consejo. Podría hacerse una renovación parcial de los vocales del Consejo, a modo de lo que se hace en el Tribunal Constitucional. Creo que sería una solución. Y podría también modificarse la ley orgánica obligando a cesar obligatoriamente a los vocales cuando cumpliesen su mandato. Creo que sería la única fórmula con lo que ahora hemos visto. Los vocales tienen que elegirse por sus méritos y capacidad, estoy completamente convencida, pero además yo creo también que debería exigírseles experiencia gubernativa y experiencia no política, pero sí en la negociación. ¿De qué nos sirve un vocal que sea muy bueno dictando sentencias si luego llega al Consejo y no tiene ni idea de negociar? ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Entonces hay que buscar ese perfil para mejorar, pues bueno, pues nuestros intereses, que son los intereses de todos. Yo creo que hoy en día no existe duda en que los jueces en nuestro ámbito, en nuestra jurisdicción, somos independientes, pero sí que hay muchísimas dudas en la independencia del Consejo, que es quien debe preservar la nuestra además. Entonces, creo además que debería haber más transparencia, menos opacidad en los nombramientos y en los procesos de selección de los altos cargos judiciales. Y creo también que debería, como he dicho antes, iniciarse una reflexión sobre la descentralización del Consejo y sobre los consejos autonómicos de justicia, porque, como digo, creo que lo tenemos bastante cercano y estamos mirando para otro lado. Bueno, y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mercedes. Ha sido fabulosa tu exposición. Has ido describiendo las diferentes funciones del Consejo. ¿No funciona? ¿Ahora? Va a ser el micrófono. Bien, pues nada, solamente está dando la enhorabuena por la exposición, por las diferentes, nos ha ido perfilando las diferentes funciones del Consejo. Y si queréis, bueno, pues alguna pregunta. ¿Sí? ¿Allí? Sí. Enhorabuena, Mercedes, has tirado con bala porque has dicho una serie de cuestiones muy polémicas, nada pacíficas. Bueno, eso de la desaparición de las audiencias, si estuviéramos en un congreso de la asociación, esto daba para una discusión probablemente de toda la noche, ¿no? Y luego has dicho una serie de cosas. Yo estoy conforme contigo en que hay que buscar el mérito y la excelencia, ¿no?, en los nombramientos. No tanto en los vocales, a mí que los vocales sean grandes juristas no me preocupa mucho. Efectivamente, ahí hay que primar la gestión. Sí. La gestión también hay que primarla, a mi juicio, para ser presidente del TSJ o para ser presidente de audiencia. Y ahí se pueden establecer criterios pues, de distinta índole, objetivos, lógicamente. A mí me gustaría, por ejemplo, que los presidentes de audiencia los eligieran los propios magistrados de la audiencia, como sucede con los decanatos, porque pienso que son los magistrados de cada órgano los que conocen mejor las necesidades de cada audiencia provincial y que estarían en mejores condiciones de gestionar. Pero bueno, esto es un tema también muy antiguo. Pero el tema de la elección de los magistrados del Supremo es el tema clave. Y tan es el tema clave que la modificación que ha habido, en fin, el interés del Gobierno ha sido quitarle la competencia al Consejo en materia de nombramientos. No se la ha quitado en materia de, que digo yo, del CENDOC, de estadística judicial ni de nada por el estilo, se la ha quitado en nombramientos. A mí lo del CENDOC también coincido contigo en que es un gran servicio que presta el Consejo, pero bueno, a mí una vez me decía una directora del CENDOC
en fin, se vanagloriaba de que en las encuestas que hacen a los jueces siempre sale el CENDOG como el órgano mejor valorado, efectivamente. Pero bueno, valorando su mérito, es evidente que no va a ser el órgano mejor valorado el promotor de la acción disciplinaria, por ejemplo. Que sea el CENDOG no tiene, en fin, tampoco demasiado mérito en ese aspecto, ¿no? Pero el tema de la elección de los magistrados del Supremo es lo más polémico. Y en el momento en que no se establezcan criterios objetivos de mérito y capacidad y se den entrada a otros criterios, entonces, a mi juicio, el sistema falla, el sistema colapsa. Si lo que se quiere es primar la actividad judicial, efectivamente lo de las ponencias y todo eso que tú has dicho, y hay mucha gente que se dedica pues, a publicar más que a hacer sentencias. Yo también pienso que yo creo que prácticamente todos somos capaces de decir 10 o 15 magistrados en cualquiera de las salas del Supremo, digo magistrados del escalafón judicial, que perfectamente podrían ser magistrados del Supremo en cualquiera de las salas, y pienso que estaríamos prácticamente todos de acuerdo en una decena de magistrados que podían estar perfectamente en el Tribunal Supremo, y luego, curiosamente, el Consejo normalmente no elige a ninguno de estos, pero esto es otro problema. Pero si se quisiera hacer un sistema objetivo, a mi juicio, se debería establecer, por ejemplo, la valoración de las sentencias por órganos técnicos, ni el número de estrellitas del CENDOG, que es una memez a mi juicio, sino el establecimiento, por ejemplo, del Gabinete Técnico del Supremo, que conoce las sentencias que llegan en casación, sí, y que pues, se exija un informe consultivo del Gabinete Técnico y que establezca pues, de cada candidato, pues, en fin, que valore una serie de méritos conforme a unos criterios objetivos. Pero tú misma apuntas, a mi juicio con contradicción, criterios que no son de mérito y capacidad, por ejemplo, el tema del género. En el momento en que demos preferencia a las mujeres sobre los varones o a los varones sobre las mujeres, pues estamos alterando el criterio del mérito y la capacidad. Igual no me esos 10 o 15 compañeros que te digo que podían ir perfectamente a las salas, yo te aseguro que estarían 7 o 6 compañeras en cualquiera de los, en fin, de las listas que pudiéramos hacer. Es obvio que no se presentan compañeras en la misma proporción que los compañeros a las salas del Tribunal Supremo. En los últimos procesos de selección, bueno, pues éramos, no sé, de 30 candidatos o de 25, ¿no? Tú habrás visto las cifras, pues no sé si había 20 varones y 10 mujeres o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cuestión de tiempo, ¿no? Tampoco quiero centrar mi intervención en la discusión sobre la preferencia del varón o de la mujer, que insisto que en las audiencias provinciales, TSJ, me parece bien. Pero si queremos que el mérito y la capacidad sea el único criterio de selección, de acceso a la excelencia de la función judicial, yo creo que deberíamos limitarnos puramente a criterios de índole técnica, lo más objetivos posibles, con un comité de nombramientos que haga propuestas no vinculantes a los vocales. Era un poco cómico como los que participábamos en un proceso de selección a la sala primera, pues nos planteaban preguntas en el diálogo un ponente que era de lo contencioso administrativo, que a veces hasta te costaba entender qué es lo que te estaba preguntando porque ni él mismo lo sabía con mucha certeza, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la situación. Ya te digo que pienso que la única forma de asegurar la excelencia en los nombramientos de la sala primera es objetivando los nombramientos y buscando el mérito y la capacidad. Yo comparto contigo todo lo que has dicho. No sé, igual me he explicado mal. Yo creo que para cada cargo habría que buscar un perfil diferente. No es lo mismo ser magistrado del Tribunal Supremo que ser presidente de un Tribunal Superior. ¿Por qué? Porque el magistrado del Tribunal Supremo tiene que tener una excelencia jurisdiccional. Para mí es esencial. Que luego tiene publicaciones, que tiene ponencias, pues bueno, mucho mejor, pero la excelencia jurisdiccional. Para mí la valoración del CENDOG no vale para nada. Yo soy analista del CENDOG, yo pongo una estrella o dos según me parece, que evidentemente si veo una sentencia buena le pongo 3, pero yo no soy quien, y soy presidente de audiencia. Yo creo que deberían ser pues los propios magistrados del Supremo o el gabinete técnico, pues también, pero en el gabinete técnico hay jueces, pero no son magistrados del Supremo. Hay que buscar la fórmula, Para ser presidente del Tribunal Superior, evidentemente, el perfil es completamente diferente. Hay que ser un buen gestor y hay que tener capacidad social también, saber relacionarte, porque tienes que tratar con todos tus compañeros y con distintas administraciones. Entonces, ¿la jurisdicción es importante? Sí, es importante, porque también presides la Sala Civil y Penal. Pero también hay que buscar otro perfil, Y luego el perfil de los presidentes de audiencia, que es también más jurídico que en otro sentido. En cuanto al tema de género, igual me he explicado mal, de verdad. Es cierto que las mujeres no concurrimos a todas las plazas. Bueno, pues que efectivamente, como un 37% es la estadística. Y que al Tribunal Supremo es cierto que no hemos concurrido en las últimas, bueno, sí, en la última sí, pero en algunas no. Bueno, lo que he querido decir es que
a igualdad de méritos, es decir, tiene que haber una valoración objetiva y que se publique esa valoración. Transparencia. A igualdad de méritos sí que podrían hacerse políticas de acción positiva. A igualdad de méritos, una mujer. Y es que ahora no sé por qué no se hace. ¿Porque la mayoría de los miembros vocales también son hombres? Pues quizá, no lo sé, quizá necesitemos más mujeres vocales en el Consejo. Pero yo sí que veo que ha habido, bueno, pues nombramientos muy machistas, perdona que lo diga, pero es que yo me he sentido así también. Yo fui candidata hace poco y me sentí pues mal. Sí. Que el Consejo General del Poder Judicial tendría que asumir más autonomía presupuestaria, tendría que asumir pagar las nóminas, tener capacidad para determinar qué inversiones hay que hacer y demás. ¿Está usted proponiendo la desaparición del Ministerio de Justicia? Sí. Bueno, pues a continuación vamos con María Jesús del Barco. Para mí es muy fácil presentarla y a la vez muy difícil, porque es mi amiga, nos conocemos desde que coincidimos en el Partido Judicial de Arganda del Rey y desde entonces pues la verdad es que la amistad es cada vez más intensa y por ello pues son muchas cosas las que podría decir, pero como hay muy poco tiempo, pues vamos a empezar diciendo que ingresó en la carrera judicial en el año 1998. María Jesús es una apasionada del mundo de la justicia, es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura desde noviembre del 2015 y es presidenta de la sección territorial de Madrid desde septiembre del 2017. En materia, además, ha sido tutora de jueces en prácticas durante muchos años y a su vez también ha sido miembro de los tribunales de oposición de jueces y fiscales desde el año 2014 al año 2017, si no recuerdo mal. En materia de formación, María Jesús ha participado en innumerables cursos, tanto como ponente como directora, y en materia de igualdad, que tanto está saliendo en estas jornadas, es también una defensora acérrima como Mercedes. Hubiera sido bueno que la ministra de Justicia incluso lo hubiera escuchado, porque María Jesús coordina el grupo de igualdad de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la que yo también tengo la suerte de participar y ser miembro del mismo. Como digo, ha participado en numerosos cursos, es innumerables, no se pueden, porque si no estaríamos toda la tarde, y también en su propia formación pues, ha realizado numerosos cursos en el Consejo General del Poder Judicial. María Jesús es una trabajadora incansable, todos lo sabemos, es responsable, es elocuaz, es rápida, es tremendamente eficaz. Y estos son solo unos pequeños calificativos que la definen. Y bueno, pues yo creo que vamos a dejarla todo el protagonismo, que seguramente que no nos va a defraudar. María Jesús, nos vas a hablar de este tema también, de la posible descentralización, ¿no?, de las funciones del Consejo General del Poder Judicial y en concreto cuáles son las funciones que actualmente desempeña y cuáles son las funciones que desarrolla, teniendo en cuenta también las propias competencias que tiene el Ministerio de Justicia y las propias comunidades autónomas en aquellas en las que se encuentran transferidas las competencias. María Jesús. Pues muy buenas tardes. Es evidente que la amistad como el amor son ciegos y por eso, pues, a pesar de todos los cursos, yo he puesto sentencias también, ¿vale? Que es verdad que hay compañeros que viven poniendo sentencias y es verdad... Trabajadora incansable. Que estoy muy interesada en la igualdad, que para mí no es que me llamen jueza ni magistrada, para mí es otra cosa, que va más allá. Pues muchas gracias por invitarme a participar aquí esta tarde en esta mesa. Tengo que dar las gracias a Juan Ángel, no solamente por invitarme, sino porque me cuida como si fuera una niña pequeña. Cuando uno va a hacer los 51, esto lo agradece mucho, porque está continuamente pendiente de que todo funcione correctamente. No fastidies, se lo ha cargado él. Ah, vale. Vale. Y bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, el gobierno del Poder Judicial, pero yo voy a hablar del menudeo del gobierno del Poder Judicial, ¿no? ¿En qué consiste realmente
esto del Poder Judicial, más allá de lo que dice el texto constitucional, y vamos a ver si hay un gobierno o hay un desgobierno. Si a lo mejor lo que tiene que desaparecer es el Ministerio de Justicia, o lo que tenemos es una dirección de personal que en vez de estar en la calle San Bernardo, pues está ubicada en Marqués de la Ensenada. La verdad es que cuando el año 1978 los padres de la patria, o de la matria, como se debe decir ahora, idearon nuestro texto constitucional, lo elaboraron, crearon esta figura, el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del mismo, y efectivamente estableció que una ley orgánica regularía el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial, sus funciones, y le atribuye además esta tarea esencial de los nombramientos, ascensos, inspección y el régimen disciplinario. Lo primero que hay que advertir, porque aquí yo no voy a decir como ayer Manuel, de mitad para acá se han leído la sentencia y de mitad para acá no, pero es verdad que ayer hablé con dos compañeros que están aquí en el curso, que son alumnos de primero de carrera, hay periodistas y los periodistas son los que cuentan al final lo que nosotros somos. Aunque hablemos de órgano de gobierno del Poder Judicial, tenedlo muy claro los más jóvenes, a los jueces no nos da órdenes nadie. Da igual quién esté de vocal, aquí hay dos candidatos, yo espero que los dos lleguen al Consejo porque confío en su honradez y sé que lo van a hacer fetén. No nos dan órdenes. La Constitución garantiza la independencia de los miembros del Poder Judicial, que nuestra función se ajuste estrictamente a la Constitución y a la ley, y cuando crea el Consejo lo hace para salvaguardar nuestra independencia. Y se hace pues porque efectivamente veníamos de un régimen dictatorial y era necesario sustraer estas categorías esenciales de nombramientos, ascensos, inspección y sanción del Ministerio de Justicia. Porque imagínense ustedes qué sentencia puede poner un juez pues que esté instruyendo, por ejemplo, un caso, pues no sé, como Neurona, si supiera que le pueden sancionar o que le pueden premiar. A veces sí que se produce el premio, a uno le dan una patada para arriba y cuando ha instruido algo y dices, mira qué bien se le han quitado de encima. Pero bueno, lo normal es que el Consejo, como buena jefatura de personal, se limite únicamente a destinarnos en los concursos reglados. Resulta entonces que la Constitución crea este órgano como órgano constitucional para el gobierno del Poder Judicial, encomienda con carácter exclusivo y excluyente a los miembros de la carrera judicial como un colectivo de juristas técnicamente preparados, que es lo que defendemos en la APM siempre, encargados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero caramba, con el tiempo, muy prontito además, nos metió aquí un intruso en esto de la división de poderes, el Ejecutivo, no solamente el Gobierno. A través de las sucesivas asunciones de competencias por las diferentes comunidades autónomas, pues tenemos al Gobierno del Poder Judicial, Consejo, que se dedica de estas cuatro cositas, el CENDOC muy bonito, las estrellitas de las sentencias más bonitas todavía, la Escuela Judicial, donde ya intentan meter mano y de hecho nos han metido en la misma bolsa con la elección de los fiscales, con lo cual estamos un poco perdidos, y muchas funciones que vale, pero al final el meollo es que poderoso caballero es don dinero. Y como quien maneja el dinero pues no es el Consejo, porque no tiene esa capacidad presupuestaria nada más que para sus cositas domésticas, pagar los sueldos a los magistrados, a los vocales del Consejo de la Comisión Permanente. Antes nos comentaban por ahí una cantidad que no estaba nada mal, no era nada despreciable. Unos 7.000 euros los de la Comisión Permanente, caray, cualquiera pide que se renueve si estás ahí. Pues obviamente quien no tiene capacidad presupuestaria poco puede gobernar. Me temo a lo que, bueno, está claro, ¿no? Un gobierno sin dinero no gestiona. Lo principal que de cualquier gobierno es tratar de sacar sus presupuestos porque ahí va a hacer su política. Pues nuestro Consejo General del Poder Judicial, por más que se llame órgano de gobierno, gobernar, gobierna poco. Y más allá de lo que dice la Constitución, más allá de lo que las sucesivas leyes orgánicas han ido haciendo y cercenando de competencias al Poder Judicial, como el Consejo General del Poder Judicial y como a los propios jueces, pues yo creo que es que el Consejo tampoco ha puesto, al menos el actual Consejo, mucho interés en poner o en ejercer sus funciones. Le han quedado pocas, pero tampoco es que se esté matando por ejercerlas muy bien. ¿Para qué vamos a discutir? Al final uno tiene la sensación de que hay determinados vocales que su función es ir hasta la calle San Bernardo a ver el ministro cuánto dice, no, mire, para esta comisión de servicios me tiene que poner 110 cláusulas suelo. Y el ministro el vocal va al Consejo, lo traslada y al juez le dice, oiga, 110 sentencias para una comisión de servicios. Que llega al Ministerio y dice, no, quiero reforzar
los juzgados de lo contencioso, y a lo mejor nosotros sabemos que los contenciosos en este momento concreto no necesitan un refuerzo, pero como el plan COVID se lo han inventado en el Ministerio, entiendo que con parámetros fiables y lo que se refiere a la Administración de Justicia, sin contar con las necesidades reales, pues entonces los vocales del Consejo dicen, pues hay que sacar este refuerzo. Así que, ¿gobierna el Consejo General del Poder Judicial? Pues yo creo que gobierna poco, y después de 40 años, como ahora todo se pone nota, generalmente se iguala subiendo la nota para que no se vea la mediocridad, pero yo, como soy una antigua, les voy a poner un 3 después de 40 años de gobierno. Y es que además en los últimos años han bajado la nota de una manera estrepitosa, a mi modo de ver. Porque el Consejo General del Poder Judicial ni tiene competencias en la gestión de los medios materiales ni de los medios personales. Y aquí resulta que la Ley Orgánica nos dice cosas muy bonitas, porque después de decir la Constitución que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, pues llega el artículo 104 y dice, efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y las leyes, y de forma jerárquica y en el ámbito de sus respectivos territorios, pues las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, y habla también de la competencia de los presidentes de audiencia, como mercedes de los decanos y de los jueces. Y seguimos manteniendo el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a los jueces nos hace casi responsables del gobierno del juzgado cuando nos ha quitado todas las competencias. Quiero decir que los jueces, ante cualquier anomalía o disfunción que veamos que afecta a la buena administración de justicia, pues dice que podemos dar cuenta al presidente del TSJ o al presidente de nuestra audiencia y decir, esto va fatal. Los que estamos en sala de gobierno vemos cómo nos llegan esas reclamaciones de los jueces. Y bueno, cuando hemos estado en el juzgado todos somos conscientes de que esto es papel mojado, que tú puedes tener en tu juzgado una plantilla de 9 funcionarios con 4 vacantes durante meses y da igual lo que tú digas, no por eso te nombran a los funcionarios. Tú puedes tener unos sistemas informáticos nefastos, nada que ver con lo que nos ha contado Pablo de Carvajal, que dice, estáis en pañales. No, somos un nasciturus, todavía no hemos nacido a esto de las tecnologías en justicia. Y nos da lo mismo, porque sabemos que al final pues nos van a hacer muy poquito caso, pues porque quien tiene que hacernos caso y velar por nuestra independencia es el Consejo y carece de competencias. Pero bueno, muchas veces a prevención y por la autotutela el propio juez dice, yo lo cuento y que sepan que esto va fatal, pero porque yo ni tengo funcionarios ni esto funciona como tiene que funcionar. Y aquí luego entran más operadores, el Ejecutivo, que es quien dispone, y el que paga manda, así es, y además es que bueno, lo hacemos nosotros en nuestras casas con nuestros hijos, yo pago, yo mando, hasta que tienen 18 y te dicen, no, ahora mando no. Pues no, el Consejo después de 40 años sigue dejando que le manden. Y no solo tenemos al Ministerio, porque claro, el Ministerio tiene lo que llamamos territorio-ministerio, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Baleares. El resto, cada comunidad autónoma ha ido asumiendo sus competencias. Por tanto, el Consejo, cuando tiene que pedir medios, tiene a 13 administraciones de frente para pedir esos medios. Difícil gobernar, difícil gestionar y muy difícil coordinar todo ese gobierno. Y luego, claro, hay que contar con la buena voluntad del Ejecutivo correspondiente, porque si ustedes fueran políticos, ¿realmente destinarían dinero a justicia? ¿Cuántos votos da a la justicia? A veces los jueces quitamos votos porque tenemos esa mala costumbre de condenar a algún político o poner ahí alguna línea en una sentencia, en un fundamento y catapum, se acabó. Y realmente, bueno, es que el político vive pensando en criterios de oportunidad política y sacar rédito electoral. Y a los ciudadanos, si ustedes ven las encuestas del CIS, pues resulta que es que la justicia les importa muy poquito, porque el ciudadano sabe pues que tendrá que llevar a sus hijos al colegio, que ahora con la pandemia está muy preocupado por la asistencia sanitaria y obviamente quiere que se destine dinero a sanidad, pero confía en no tener que pisar un juzgado, más allá de ir al registro civil a inscribir al niño, si tiene luego pues la mala suerte de tener que pelear porque le quiten la cláusula suelo de su hipoteca, confía en no tener que pisar un juzgado. Y el político, que tonto no es, pues dice, voy a gastar yo en esto. Si al final al ciudadano le importa más en estas encuestas que hace el CIS el bienestar de los animales, si se preocupa más del alpiste del canario que de los juzgados que hay en su partido judicial y de que esto salga adelante, pues hombre, el político puede ser honrado pero idiota no, y entonces debe ser honrado, a ver si ahora va a resultar que son solo unos pocos, no, casi todos lo son. Por eso, en este contexto, difícilmente
podemos pensar que esta gestión y gobierno de la Administración de Justicia se acomode a las necesidades reales. Resulta que en los últimos años pues, se ha incrementado la litigiosidad, todos lo sabemos. Los que hemos estado en un juzgado de primera instancia es increíble, el TJUE nos ha hecho flaco favor en nuestras vidas, pero bueno, se ha incrementado el trabajo de los juzgados, a pesar de que se dice que los ciudadanos confían poco en la Administración de Justicia, caray, para no confiar 7,5 millones al año de demandas. Tampoco es que esa falta de confianza es ahí un poquito relativa. Y aquí entramos un montón de personas a trabajar, los jueces, los letrados de la Administración de Justicia, los funcionarios, los forenses, los fiscales, los ciudadanos, en su papel de demandante, demandado, de testigo, de perito, y estamos ante una enorme cantidad de recursos que hay que gestionar, que hay que gobernar y que hay que hacerlo pues, para conseguir el objetivo fundamental, que es prestar un servicio de calidad al ciudadano, porque, bueno, nuestra función, todos somos jueces, todos los que somos jueces tenemos, creo, o debemos tener una auténtica vocación de servicio a la ciudadanía. No se trata de que seamos héroes, tenemos muy claro que somos un poder del Estado, pero, bueno, cuando uno se hace juez es porque cree que la vida puede ser mejor para todo el mundo, cree en la justicia y cree que a través de la aplicación de la ley el mundo puede ser mejor para todos. Y, claro, esto necesita gestionar. Resulta que nuestra ley orgánica, nuestra Constitución, habló en el artículo 122, dice que el órgano de gobierno, o el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Pero también el artículo 122.1 habla de la ley orgánica para regular la Constitución, el funcionamiento y el gobierno de los juzgados y tribunales, y no solamente habla del estatuto de los jueces y magistrados, también habla del estatuto del resto del personal de la Administración de Justicia. Por tanto, yo me inclino a pensar que el constituyente a lo mejor lo que quería cuando crea y cuando regula en el mismo artículo 122 el gobierno de juzgados y tribunales y además habla del estatuto personal del resto del personal de la Administración de Justicia y no solo de jueces y magistrados, a lo mejor es que quería que el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, fuera realmente ese órgano de gobierno también para la gestión de los medios materiales y personales. Pero como siempre hay alguien que viene y te fastidia tus expectativas, pues llegó el Tribunal Constitucional. Ayer planteaba Manuel Almenar si era el momento de pensar en eliminar el Consejo General, qué lapsus, el Tribunal Constitucional y que este control de constitucionalidad se hiciera por el Tribunal Supremo. Pues a lo mejor, ahora que hay tanto revisionista del texto constitucional, a lo mejor tenemos que plantearnos muchas cosas. Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional, desde la sentencia 108 de 1986, esta que una serie de aspavientos retóricos nos dijo, sí, el sistema de elección vale con muchos peros, pero vale, caramba, tú sabes que los peros se te van a dar al día siguiente. Caramba, di la verdad, que no se ajusta a las expectativas del constituyente. Pero además, no solo nos metió ahí esta pullita, no solo nos quitó y nos arrebató la facultad a los jueces de elegir a los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial. De esos polvos vienen los lodos que tenemos ahora. También se inventó esto de la Administración de Justicia, que luego ha repetido la sentencia 56 del 90, que luego repitió la sentencia 62 del 90 y la 105 de 2000. Y esto de la Administración de Justicia, que dice el Constitucional, sí, la competencia esta de materia de justicia como Administración de Justicia es una competencia estatal. Y así lo dice el artículo 149.1.5 del texto constitucional. Pero, hombre, esto se refiere a lo de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esto se refiere al Consejo pues para los nombramientos, esto que ahora les han quitado nombramientos, ascensos, disciplinaria y la inspección. Pero eso es el núcleo irreductible. El resto, la gestión de los medios materiales y personales no tiene por qué estar aquí. Y ya lo decía Mendizábal Allende, nos han metido con esta donosa interpretación jurisprudencial un amigo en el camino que no esperábamos, que es el Ejecutivo. Y así, desde la Constitución del 78, la interpretación de las sentencias, de las reformas legales desde el año 1985, que hace el Tribunal Constitucional, la reforma del 94, la reforma de 2003, la reforma de 2009, la de 2015,
y la que se nos viene encima con esta reforma de anteproyecto que ayer dijo la ministra que seguía para adelante de la Ley de Eficiencia Organizativa que crea los tribunales de instancia, pues si el Consejo tenía poco que hacer ahora se ha quedar convertido, pues efectivamente, en una dirección de personal del Ministerio de Justicia, porque aquí opina todo bicho viviente, perdón por lo de bicho viviente, del Ministerio y Comunidades Autónomas, cuando tienen transferidas las competencias sobre qué hay que hacer en justicia. No vamos a poder crear un juzgado ni hablar de una centralización de partidos judiciales o de órganos para un partido judicial sin que lo diga el Ministerio de Justicia y sin que lo diga la comunidad autónoma. Y en medio de todo esto, para esta asunción de competencias, tenemos ahí la ley orgánica, que establece en su artículo 37 estas competencias del Ministerio y del Consejo. Y dice que le corresponde al Consejo, al Ministerio de Justicia y a aquellos órganos correspondientes, competentes de las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia, esta dotación de los medios precisos para que los juzgados y tribunales podamos desempeñar nuestra función con independencia y eficacia. Bastaría que nos quisieran quitar también la independencia, que es lo que más molesta. Y luego continúa el artículo 37 y nos dice que anualmente el Consejo remitirá una relación circunstanciada de todas aquellas necesidades que tiene la Administración de Justicia y se lo manda al Consejo, al Ministerio y a esos órganos competentes de la comunidad autónoma que tienen competencias en materia de justicia. Yo, la verdad, leyendo este precepto, me imagino a los vocales como escribiendo la carta a los Reyes Magos: me pido la Barbie nadadora, esquiadora, me pido el Scalestri que no me trajisteis de pequeño, me pido muchas cosas cuando sabes que no te lo van a dar. Es más, yo creo que el Consejo se ha aprendido esto, que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, y ya va pidiendo poquito, poquito. Nos pasa luego Celso en la sala de gobierno, que es el presidente de nuestro TSJ, para los que no sean de Madrid o no le conozcan, la lista, necesidades, juzgados. No, si solo podéis, los ponemos nosotros. Nos venimos arriba, pues 12 instancias, 3 mercantiles, 8 no sé qué. Y dice, no, si es 8 para toda la comunidad. Pues claro, esta es la carta de los Reyes Magos que escribe el Consejo anualmente. Bueno, vamos con este artículo 37. Caray con el artículo 37. Pues se refiere al personal, dice que le corresponde al Ministerio dotar de estos medios personales, o sea, del personal al servicio de la Administración de Justicia. En un principio, en la ley esta de 1985, que tantas desgracias nos ha traído, pues resulta que hablaba de incluía en el mismo libro a los secretarios judiciales, oficiales, auxiliares, agentes, médicos forenses y el resto del personal de la Administración de Justicia. Con la reforma del 2003 ya distingue y crea dos cuerpos, dos libros diferentes, dos títulos diferentes. Por un lado nos habla de los secretarios judiciales, ahora llamados letrados de la Administración de Justicia, y dice que son funcionarios públicos que constituyen un cuerpo jurídico único de carácter nacional al servicio de la Administración de Justicia. Orden jerárquico. Los secretarios, LACS, vaya nombre más feo, no sé cómo lo consintieron, letrados de la Administración de Justicia, dependen a su vez del coordinador provincial, que depende del coordinador de la comunidad autónoma, que depende, llegamos hasta el secretario general que está en el ministerio, llegamos al ministro o ministra de turno, llegamos al ejecutivo. Hemos creado una bicefalia en los juzgados que este artículo 165 que leíamos antes, de que los jueces mandamos en el juzgado, pues mandamos muy poquito. La verdad que con las sucesivas reformas, si teníamos pocas funciones en materia de personal, nos las han quitado. Hay secretarios, letrados de la Administración de Justicia, que efectivamente ejercen estas funciones sobre el personal. Y cuando llegan, por ejemplo, las vacaciones, ahora en el mes de agosto, y dicen, pues solamente se queda un funcionario. ¿Cómo se va a quedar solo un funcionario en un juzgado? Oiga, que es que nosotros somos 24/7, trabajamos también en agosto, no podemos echar la puerta. Y el letrado de la Administración de Justicia responsable, que les hay, y mucho, se ponen a hacer su informe y lo mandan a la consejería. Y dice, mire, ¿no me puede usted dejar el juzgado solo con un funcionario en el mes de agosto? Pero como la consejería no quiere líos con los sindicatos, pasa. ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiene el gobierno del personal? La Administración. Luego está
con todos mis respetos, las funciones que nos han quitado a los jueces y han dado a los letrados. Pero es que se ha llegado a plantear por los letrados de la Administración de Justicia a los tribunales superiores de justicia, si cuando un juez dice, oiga, que yo me quiero imprimir esta documental para poner la sentencia, y han planteado si el juez me puede decir a mí, letrado de la Administración de Justicia, que quiero imprimir. Pero bueno, vamos a ver, si desde este bolígrafo, es que le cogí en el juzgado, bolígrafo, folios, todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, todo lo que hay en un juzgado, todo está para que los jueces, no porque estemos ahí con un halo, no, para que desempeñemos una función esencial, que es administrar justicia, con mayúsculas, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pues claro que habrá que imprimir, digo yo, porque si tengo que poner yo la sentencia, yo sabré si tengo que imprimir o no. Personal al servicio de la Administración de Justicia, los funcionarios, lo que ahora se llaman auxilio, tramitación y gestión, los médicos forenses y otros cuerpos que se puedan constituir. Efectivamente, tienen este ámbito nacional, como no puede ser de otro modo, porque al estar regulados por ley orgánica, cualquier modificación que afectara a su estatuto debe hacerse por ley orgánica. Y por más que ayer vimos que nos estamos cargando el sistema de fuentes, bueno, pues aún sigue siendo necesaria la ley orgánica, y las comunidades autónomas, como tienen esa competencia, pues sigue funcionando de esta manera. O sea, es un cuerpo nacional sin perjuicio de la provisión de plazas en las diferentes comunidades autónomas. La verdad es que tampoco, ni siquiera los funcionarios son iguales en todos los territorios, porque cuando uno ve las nóminas, pues hay comunidades autónomas que pagan unos complementos diferentes, y yo creo que eso crea también una discriminación entre cuerpos, entre funcionarios del mismo cuerpo que están prestando el mismo servicio en todo el territorio nacional. Pero es que en esta dotación de los medios personales, al final realmente ni el letrado de la Administración de Justicia ni nosotros pintamos nada, porque tú puedes estar quejándote de la falta de personal, pero no te van a cubrir la plantilla. Y puedes estar en un juzgado incómodo en un momento, con una saturación de trabajo que necesite un refuerzo, pues porque estamos instruyendo estas cositas que a veces hay pues una malversación o estamos viendo pues cositas de estas feas que pueden molestar. Y pues como administración no te doto de funcionarios, entonces te estoy retrasando en tu trabajo. Claro que esto afecta al trabajo de los jueces. Claro que este reducto de competencias, esto que solo parecía que afectaba un poquito, afecta cada día. Porque la administración prestacional, sea el Estado o sea las comunidades autónomas, tienen que dotar de medios, pero que son necesarios para el desempeño de nuestra función. Hoy un juez no tiene solamente que sentarse delante de su ordenador y poner la sentencia, no. Necesita a los peritos para que hagan la tasación de los bienes, y los necesitas en plena guardia. Necesitas servicios de atención a las víctimas, necesitas equipos psicosociales pues para valorar a quién das o no atribuye la guardia y custodia de un menor. Necesitas cámaras Gesell, necesitas una serie de medios para crear la prueba que las diferentes reformas legales te están obligando a hacer dentro del propio procedimiento penal para luego cuando vayamos a la fase de enjuiciamiento. Y por tanto, esa función de dotación de estos medios personales que corresponde a la Administración, en cuanto está atribuida a la Administración y no al Consejo, está afectando al modo en el que los jueces desempeñamos nuestra función. Dice el artículo 37.2 que el Consejo manda anualmente esta relación de necesidades. Yo dudo mucho que el Consejo conozca realmente cuáles son las necesidades, y lo digo sinceramente porque hay veces que tú ves que se refuerzan órganos y dices, mira, no, o sea, tienes el de al lado que está hundido y no te has acordado, a lo mejor porque el juez de al lado ha asumido trabajar más o vivir ya en esta situación horrible y seguir así, y este a lo mejor, bueno, pues ha tenido la suerte de que se le ha hecho este refuerzo. Bueno, vamos a suponer que sí, que el Consejo es el que conoce realmente las necesidades y a través de su servicio de inspección valora y detecta las necesidades reales de los juzgados y crea o manda esta lista de prioridades y de necesidades. Necesita obviamente contar con quien suelta la pasta, que son el Ministerio y las comunidades autónomas. Y es necesario una coordinación, para eso se crean estas comisiones mixtas. Lo que pasa es que vamos siempre un poquito de orden mendicante, ¿no? Porque al final para todo dependemos de lo que diga el Ministerio. Porque, bueno, dependemos para empezar de nuestra nómina, que yo sí creo debería pagarla el Consejo. El artículo 404 de la Ley Orgánica dice
que los presupuestos generales del Estado pues tendrá esta dotación presupuestaria para pagarnos las retribuciones debidas a los jueces y magistrados, también para jueces de provisión temporal, jueces de paz, sustituciones, todo esto. La verdad es que el Ministerio de Justicia previsión tiene poca, porque nos manda todos los meses, vemos la cuenta de lo que hemos gastado, que yo digo, yo estoy por mandar al Ministerio la cuenta de lo que yo gasto. Oiga, usted haga la dotación presupuestaria, que yo estoy viendo a diario en el boletín su presupuesto para floreros en el patrimonio nacional y me lo estoy aguantando, y estoy viendo que se crean escuelas de la nueva masculinidad, que supongo que gratuitas no serán, y usted me está racaneando todo el día el dinero para pagar a los jueces, porque sí, cuando hace falta un refuerzo o cuando hace falta una sustitución, eso hay que pagarlo. Y además es que el Ministerio se olvida de una realidad. Yo decía antes que para mí la igualdad no es que me llamen jueza, peza o soeza ni magistrada. Para mí es que haya políticas reales. Y el Ministerio, cuando piensa en las sustituciones, en los refuerzos, piensa en que el 53% de la carrera hoy somos mujeres, que la media de edad está en 48 años y que las mujeres, de momento, pues el hecho biológico de la maternidad nos afecta a nosotros y que, por tanto, vas a tener que prever bajas maternales, embarazos de alto riesgo, las licencias de lactancia, las bajas también del magistrado, la licencia de paternidad del magistrado, pues eso no se ha tenido en cuenta. Hombre, ser un gobierno de igualdad, igualitario y feminista no se pone simplemente en un cartel y en una taza de té o en las servilletas que te ponen en la cafetería. No, esto no es un mensaje, esto se tiene que trasladar al dinero y a la dotación presupuestaria correspondiente. Porque lo que no puede ser es que el compañero del 3 esté pendiente del embarazo de la del 4, rogando al cielo que llegue hasta el último día de parto del embarazo, que no sea un embarazo de alto riesgo, y diga, madre mía, que además de mis sentencias, mis juicios, tengo que hacer los de al lado. Porque hay sitios donde es imposible asumir una sustitución voluntaria, porque la carga de trabajo de ese juzgado impide esa sustitución voluntaria. Pero es que decimos, el 37.2 dice que el Consejo dirá cuáles son las necesidades. Llega al Consejo y dice, pues mira, hay que crear 5 juzgados de lo mercantil en Madrid. Madre mía, el proceso que esto representa, porque claro, cuando hemos llegado a detectar la necesidad es que estamos ya ante una situación de calamidad. El servicio de inspección habrá hecho informe, los jueces habrán pedido refuerzo, al decanato se le habrán pedido informe, habrá pasado a la sala de gobierno, de ahí a la inspección, de ahí al Consejo, el Consejo habrá hecho este informe, habrá ido al Ministerio, el Ministerio en el mejor de los casos lo hace y dicta el Real Decreto, modifica la Ley de Demarcación y Planta y crea esos juzgados. Si es territorio ministerio, entrará en funcionamiento cuando quiere el Ministerio, pero si es territorio de la comunidad autónoma, tenemos que esperar a que la comunidad autónoma ponga en marcha todo lo necesario. Se dicta la orden ministerial. Yo digo que en qué piensan en el Ministerio cuando dictan la orden ministerial y dicen entra en funcionamiento el 31 de diciembre, pero alma de cántaro, que tú mismo hace años que lo has declarado inhábil. ¿Quién crees que está el 31 de diciembre para constituir un juzgado? Nadie. Bueno, se constituye el juzgado. Se constituye, obviamente, con un juez sustituto o un juez que asume la sustitución voluntaria de ese juzgado porque no ha salido en el concurso anterior. Porque el Consejo, como ya conoce cómo funciona esto, dice, como saque las plazas para este juzgado que aún no se ha creado, luego resulta que igual no me han creado el juzgado y tengo a un juez aquí que está destinado pero no tiene dónde ir. Gobierno del Poder Judicial. ¿Quién gobierna? Y llega el Ministerio, llega la orden ministerial y te dice la comunidad autónoma, vale, te hago el edificio, vale, te hago el edificio. Generalmente te ponen unos paneles de pladur que te lo mueve de un lado a otro. Si hay suerte, bueno, el edificio puede estar decente, en otras veces te recicla lo ya existente. Y dices, la plantilla es de 9 juzgados. Yo de momento, como mucho, 4. Pero bueno, pues arrancamos con 4. Mire, es que el juzgado necesita ordenadores, tiene la mala costumbre de necesitar teléfono y también impresora. Si fuera posible, den ustedes papel. Todas estas cosas, gobierno del Poder Judicial, menudeo, afecta al día a día de los jueces. Un juzgado sin medios no trabaja, un juez sin medios no puede resolver. Y si no resolvemos, pues caray, el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental, pues me parece a mí que se cumple de mala manera, malamente, como dice la cantante.
Refuerzo de juzgados, lo mismo. Solución del 216 bis. Dice, cuando un juzgado esté ya, dice, la sobrecarga de trabajo sea ya excesiva, no sea posible reforzar la plantilla de la oficina judicial o arreglarlo a través de una exención de reparto, entonces se puede acordar pues, el nombramiento de jueces en comisión de servicios. ¿Hasta qué hemos llegado a esto? Primero, el juzgado ya va a estar hundido. Decimos, reforzamos la plantilla de la oficina judicial. Al legislador la palabra juzgado le produce urticaria. Oficina judicial. No, mire, es un juzgado, déjese de tonterías. Vale, la plantilla. También dependemos de que la comunidad autónoma o el ministerio quiera pagar a esos funcionarios, con lo cual lo más probable es que no nos refuercen la plantilla. Dice, cambiamos la norma de reparto. Claro, tengo el juzgado número 1 hundido, vamos a repartir para hundir al 2, al 3 y al 4. Buena gana de mejorar la situación de uno pudiendo empeorar la de los 4 y así se nota menos que es todo una hecatombe. Se nombra. Y llega el Consejo y te dice, comisión de servicios, tienes que poner suelo, 110 sentencias. ¿Quién ha dispuesto eso? Lo han dispuesto en el Ministerio, no lo ha dispuesto nadie más. Reforma de las leyes procesales, reforma de la ley orgánica, esta de la eficiencia organizativa, que ya de paso toca las competencias de las diferentes jurisdicciones. Por eso ayer yo decía, como salga esta reforma, los juzgados de primera instancia se acaban de hundir. Porque esta competencia tan bonita del transporte de los mercantiles ahora se lo quieren endosar a los juzgados de primera instancia, el transporte aéreo, las maletas, perdido el avión y todo eso. O sea, cuando hemos visto que los mercantiles colapsan, pues pasamos el problema de un lado a otro. En Madrid llevamos mucho tiempo viendo que esto colapsaba y ya el año pasado, en junio, ya mandamos desde la sala de gobierno un plan de actuación para crear una unidad funcional compuesta por 12 magistrados en comisión de servicios sin relevación de funciones, es decir, que se llevan su juzgado y luego van a hacer lo del otro para sacar la media de casi 18.000 demandas al año que entran solo de transporte aéreo en Madrid. Oye, todo preparadito, llega al Consejo, dice FETEN, esto se aprueba, 12 comisiones de servicio, refuerza todos los juzgados. Hasta abril no han empezado porque el Ministerio no había hecho la dotación presupuestaria. Pero claro, esos jueces necesitan una oficina judicial que tiene que dotarse por parte de la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad de Madrid, que sigue teniendo las competencias en justicia, aunque ciertamente se las ha querido quitar. Y la Comunidad de Madrid dice, bueno, voy a adecuar esta planta aquí arriba que tenemos vacante, te dejo este color de paredes, dolor intestinal, porque es horrible lo que han dejado. No tienes funcionarios. Hablo del año pasado, cuando esto ya se inventó, en junio del año pasado. Nos dicen que como pronto en septiembre de este año tendremos funcionarios. Y mientras tanto los juzgados cede cada uno un funcionario para ver si pues va a trabajar a esa unidad y se puede ir sacando. Esto es el gobierno del Poder Judicial. Desde las salas de gobierno, desde los decanatos, desde el Consejo se advierte de la necesidad y no hay manera de que esta necesidad se cubra, porque como dependemos de la dotación presupuestaria y quien pone el dinero no tiene mucha voluntad de hacerlo, pues así estamos. Hablabas tú antes de los alcaldes. Caramba, es que para crear un juzgado, después de todo este proceso de detectar necesidades, de que haya que decir efectivamente, después de que durante 5 años vemos que se ha incrementado un 30% el trabajo sobre la media, creamos un juzgado. ¿Y a nadie se le ocurre quitar juzgados donde no hacen falta? Ley de medidas de eficiencia organizativa. Cambiamos el nombre, 431 partidos judiciales, ahora se van a llamar 431 tribunales de instancia. Yo fui a la primera reunión de esto en el Ministerio y digo, hombre, me parece un poco ambicioso el proyecto, porque yo he estado destinada a pueblos en Castilla, que realmente juzgado ahora mismo, hablamos de la España despoblada, pues es que si se despuebla es a todos los efectos, es que tampoco vas a juicio, hombre, para 4 que van en el pueblo se van a poner a reñir, pues tampoco tienen trabajo. Es que queríamos un proyecto posibilista. Vamos, que no te quieres enfrentar al alcalde del pueblo porque no quieres es pedir votos. Y lo que tú quieres es esto, tu rédito electoral. Esto es el gobierno del Poder Judicial. Sistemas informáticos, lo que hoy nos contaba Pablo de Carvajal. Más allá de que esto es un avance, que yo creo que nosotros lo veremos cuando haya ya ciudadanos viviendo en Marte,
La verdad es que, ¿qué hace el Consejo? ¿Para qué sirve el CTAG? ¿Qué gestiona? ¿Qué coordina? Porque desde el año 2016, con la Ley Orgánica y su artículo 230, todos estábamos obligados a autorizar todos los sistemas informáticos. Desde las asociaciones de jueces, nosotros los primeros, dijimos, oiga, muévanse ustedes porque necesitamos unos sistemas homologados, un expediente judicial electrónico y que esto se coordine por parte del Consejo. Hasta el 10 de diciembre del 18 no se dictó esa instrucción. En Madrid tenemos el visor, seguimos sin tener expediente judicial electrónico. ¿Esto en qué redunda? ¿Cómo acaba? Pues hombre, en que dependiendo de la voluntad del político de turno, sea ministerio, sea comunidad autónoma, estamos creando ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y no sigo, porque hasta 13 comunidades autónomas, incluso depende de si el ayuntamiento quiere o no ceder el espacio, a la hora de acceder a un servicio esencial, al ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, creo que claro que tenemos que pedir que se reforme la ley orgánica y que nos devuelvan las competencias, la función o la capacidad de elegir a nuestros vocales, pero tenemos que pedir esa autonomía presupuestaria si de verdad queremos ser un poder judicial. Porque, miren, ayer hablaba Sandra de lo que ha pasado durante el primer estado de alarma. Efectivamente, nadie se le ha ocurrido en su recurso de inconstitucionalidad decir, oiga, están suspendiendo ustedes un derecho fundamental. Pues de repente nos encontramos con el Real Decreto 463/2020 que nos dijo que teníamos o no que suspender. Pero la verdad, papelón el que ha hecho el Consejo en este tiempo, papelón de los buenos, porque, bueno, cuando la Comunidad de Madrid el día 9 de marzo dijo se cierran los colegios, cesa la actividad educativa, el Consejo perdido. En algunos decanatos ya habíamos acordado en Junta de Jueces suspender toda la actividad judicial, ya se había restringido la entrada a los edificios judiciales limitándola a los profesionales y a aquellas personas que acudían para un acto procesal. Hay edificios, yo en Madrid tengo edificios que tienen cada día una media de 4.000 personas diarias, o restringes o eso es un nido de contagio. Pero el Consejo estaba perdido. Se dicta el Real Decreto, oye, la disposición transitoria segunda se calca en el acuerdo de la permanente al mismo día. Esa fue la capacidad de gobierno del Poder Judicial, que es un poder del Estado, que es al único poder que la Constitución llama poder. Pues lo que hizo es lo que le mandaron. Pero iría incluso más allá. El Ministerio dijo teletrabajo. El Ministerio sabía los medios que tenemos en justicia para teletrabajar. Por Dios, si los juicios telemáticos en Madrid, capital, que yo es lo que conozco, se han podido celebrar con cierta fluidez a partir de septiembre, porque no teníamos medios. Pero el Consejo hizo un código precioso de buenas prácticas. La desescalada la hizo el Ministerio. ¿El Consejo pintó algo? Pues me temo que nada. En definitiva, ¿saben ustedes quién decidió cuando volvíamos a los juzgados? Los sindicatos. Esta es la verdadera dictadura del proletariado. Son ellos los que deciden cuándo se trabajan los juzgados. Sí. Los jueces, daba igual que quisiéramos reanudar la actividad en la medida que fuera posible y con las medidas de protección adecuadas, pero sabíamos que había actuaciones que sí que podíamos hacer. Los jueces éramos conscientes del retraso que se nos iba a acumular. Pero no pudimos empezar esa desescalada que se anunciaba desde el 18 o el 26 de mayo, pues después de las reuniones con los sindicatos, el Ministerio decidió que había que dejarlo. El Consejo, nada. Otro detalle de lo que pintamos como Poder Judicial, el Consejo como órgano de gobierno, pues en la Ley 3/2020 se establece la posibilidad de eximir a los letrados de la obligación de llevar toga en los juicios. Teóricamente esto acababa el 21 de junio, pero hay una disposición transitoria que dice que, bueno, mientras dure la situación de crisis sanitaria, que no sabemos cuándo van a decir punto final, a este paso a lo mejor es eterno. Pues oiga, ahora cuando pasa el 21 de junio, el Ministerio de Justicia, dentro de esta estructura jerárquica con los letrados de la Administración de Justicia, dicta una circular o una resolución o no sabemos qué, para decir a los letrados de la Administración de Justicia que pueden seguir eximidos los letrados. Oiga, perdón, ¿pero quién entra a juicio? ¿Quién dirige el juicio? No soy yo el juez el que dice cómo se dirige el debate, cómo se dirige el juicio, y yo digo si se lleva o no toga. Da usted el recado para que me lo den a mí, no tiene instrumentos legales para hacer esto.
que nos manda un recado que ni nos llega, porque yo desde luego no puedo ir por aludida, por más que el Consejo podamos considerar una dirección de personal, yo sigo considerándome Poder Judicial y a mí el Ministerio de momento me ordena poco, si es posible nada. Así que aquí hemos llegado a esta situación de gobierno del Poder Judicial por un órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, al que se le ha vaciado de competencias, que carece de autonomía presupuestaria y que gobernar, creo que no gobierna. Decía Alexander Hamilton que el poder real está en la bolsa y en los cañones, en dar y en quitar, y aquí efectivamente el que tiene la capacidad presupuestaria es el que puede gobernar el Poder Judicial. Y debe hacerlo el mismo órgano que garantiza la independencia de los jueces. No podemos dejar ningún resquicio, ninguna tentación al político de turno de dotarnos o no de medios, de funcionarios, de personal en general, de edificios, de infraestructuras, de nuestro sueldo pendiente de la decisión de un político. Vamos a seguir lo que dijo el constituyente, crear esta pared de cal y canto que debe haber siempre entre santa y santo, como dicen en mi tierra, ¿no? El Poder Judicial y el Ejecutivo tienen que relacionarse, obviamente, tenemos que hablar, para eso estamos las asociaciones judiciales también, para participar en las reformas y ver cómo podemos mejorar la administración de justicia, pero hay una frontera ahí que no debemos traspasar si queremos mantener el juego de pesos y de contrapesos y si queremos que esta democracia, el Estado de Derecho y el régimen de convivencia que nos hemos dado funcione. Cuando tengamos esa autonomía, seremos poder con mayúscula y podremos hablar de gobierno del Poder Judicial en los términos constitucionales. Y yo he terminado. Vale, perfecto. O sea, ya quieres hacer una pregunta. Yo no sé si después de esta exposición tan brillante, completa, gráfica, rotunda, alguien puede tener alguna duda acerca de cuál es la situación actual. Está claro, María Jesús, que según tú la describes, yo entiendo que compartimos todos que el Consejo General del Poder Judicial actual, tal y como está diseñado por quienes lo han permitido que se mantenga así, no cumple con la finalidad para la que el constituyente lo ideó. Eso ha quedado bastante claro.